identificación de suelos. ¿Qué dice la norma? La norma dice, mire, si usted tiene este tipo de suelo, se nota clarito, ¿no? Realmente todo orgánico, ¿no? Todo orgánico. Entonces, directamente lo que usted está viendo es una muestra compuesta principalmente de materia vegetal en diferentes estados de descomposición, la cual presenta textura de fibrosa amorfa, usualmente de color marrón oscuro a negro y olor a materia orgánica, deberá designarse como suelo altamente orgánico e identificarse como turba. ¿Ok? Entonces dice, al ver eso, ya estamos listos, demos y asignemos directamente la identificación turba y le ponemos el símbolo, PT, ya estamos listos. Y luego dice, ahora si es que uno no tiene eso, tiene un suelo, entonces vamos a seguir un procedimiento, el cual queda descrito a la norma, y vamos a leer y luego ver un pequeño esquema que nos ayuda a ver qué se hace. Dice, la identificación de suelo se basa en la porción de la muestra o la preparación del suelo para la identificación, se basa en la porción de la muestra que pasa por el tamiz de 75 milímetros. Las partículas mayores a 75 milímetros deben ser separadas manualmente cuando la muestra esté suelta o mentalmente en el caso de una muestra intacta antes de clasificar el suelo. Se debe estimar y anotar el porcentaje de guijarros y cantos rodados. Estas estimaciones serán visualmente en base a un porcentaje de volumen. Y de la muestra menor, estimar y anotar el porcentaje en peso seco de la grava, de la arena y de finos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros hemos hecho una calicata, por ejemplo, y le hemos pedido a la persona que ha excavado la calicata que ponga el material al lado. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de ver el material ahí abajo y aquí al lado. Y a la persona que ha hecho eso, le decimos ahora, por favor, puedes separar todo lo que sea más grande a 75 milímetros. Explicamos bien, podemos poner una base más grande a esto o más pequeño a esto, más grande a 75 milímetros a un lado. Entonces uno mira y dice, esto tendría que ir a un lado, esos son cantos rodados y guijarros. Y uno mira y dice, ¿qué cantidad de todo este volumen de calicata hay acá de estos que son, de estas que son partículas de roca? Y digo, 50% en volumen, 60%, 10%, 0%, y anoto. Primera idea, ¿cuánto de eso es grueso? Y así estoy ya identificando. Y de lo otro, empiezo a mirar y digo, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Cuánto hay de grava? ¿Cuánto hay de arena? ¿Cuánto hay de finos? Y como ya hice la descripción, no voy a tener problemas, ya tengo aquello. Pero en identificación tengo que saber esas cantidades. Y en la identificación preliminar, en un montón está la arena y la grava. Además, puedo yo pedir en esa calicata que me hagan esa separación. Y en otro montón está el fino. Esta es cualquier figura que dice cieno y arcilla de internet para mostrar que hay dos montones, uno de grueso y el otro de fino. Y por supuesto, usando el sistema unificado, yo voy a decir, el suelo es fino o de grano fino si contiene 50% más de partículas finas y será de grano grueso si contiene menos del 50% de partículas finas. Entonces, este suelo, así como se ve, es un suelo de grano grueso, como ejemplo. Eso es lo que hay que hacer. Lo que hubiéramos hecho en el tamiz, ahora lo hacemos visualmente y decimos grueso o fino. Y si el suelo es fino, aquí está, si el suelo es fino, debo seguir un proceso para saber identificar ese suelo de grano fino. ¿Cómo hago? Muy simple, vengo aquí y digo, voy a primero separar la parte fina y la gruesa. Entonces, de lo que yo estoy manejando, pues digo, esto es lo fino, esto es lo grueso y tiene que ver con el tamiz 40, que no lo tengo en la mano, es una clasificación visual manual. Dice aquí de arena media mayores tamaños de partícula y el resto acá. Y luego hay que usar esto de finos para hacer unos ensayos y esos ensayos se llaman resistencia en seco, dilatación y tenacidad. En este instante me basta entender que tengo que tener esos tres ensayos y del resultado yo voy a poder ver en qué categoría caigo y tengo el símbolo de grupo. Esa tabla está ahí para eso. Del resultado de esos tres ensayos, resistencia en seco, dilatación, tenacidad, en la parte fina del suelo, pues voy a yo llegar al símbolo de grupo. ML, CL, MH o CH. Entonces es cuestión de hacer esos tres ensayos, ver los resultados y, primera idea, el primer símbolo del grupo está dado. Esa es la manera de identificar de forma visual manual. Y además voy a saber la granulometría. Hace rato dije ya la he estimado, pero una manera práctica, como dice aquí, para conocer la granulometría de los suelos de grano fino, se agita la muestra en una jarra y se la deja sedimentar. La granulometría aproximada se ve por la separación de las partículas en la jarra desde arriba hasta el fondo. Entonces, por ejemplo, si ahí ha entrado en mi suelo algo de grava, queda al fondo, luego la arena fina, la arcilla y queda el humus arriba. Entonces ese frasco que vi que necesitaba era para esto, para estimar la granulometría. Estimar, ¿no? Es un procedimiento visual manual. Entonces si yo ya tengo de esos tres ensayos el símbolo de grupo y además tengo la granulometría estimada, lo que debo hacer es entrar a estas tablas. Aquí abajo dice gráficas, diagrama para la identificación de suelos de grano fino. Entonces nos acercamos un poco y vemos lo siguiente. Decimos, en esa tabla aparece el símbolo de grupo que lo determino.
Y luego me pregunto, menos del 30% está por encima o menos o más del 30 por encima del 200. Procedimiento visual manual. Y luego decido, ¿es menos del 15 o está entre el 15% encima del 200? Y en este otro caso decido, ¿el porcentaje de arena es mayor que el de grava o el porcentaje de arena es menor que el de grava? Y lo mismo para estos otros, entonces eso no es difícil. Una vez que elija, si por ejemplo esto de arriba ya ha entrado aquí, entonces estoy en esta categoría. En el segundo caso, si el porcentaje de arena es mayor al de grava, entonces es una arcilla magra con arena. Y así sucesivamente. Consecuencia, esta tabla que tiene el símbolo de grupo y luego esas divisiones me permiten a partir de esta idea y esta hacer la identificación de suelos finos. No hay nada más. Y la identificación significa terminar en lo mismo que yo terminé en laboratorio, en lo que terminaría si fuese al laboratorio, hacer tamizado y límites. Entonces, esa es básicamente la idea de identificación. Entonces, veamos ahora la resistencia en seco. Es importante que sepamos en qué consiste este ensayo, qué resultados vamos a tener, porque en base a este ensayo, más otros dos, vamos a saber, vamos a poder identificar. Y nos dice, mire, escoja primero de la muestra el suficiente material para moldear una esfera de aproximadamente 1 pulgada de diámetro. Moldee su esfera de 1 pulgada de diámetro, agregando agua si fuera necesario. Con este material moldeado, elaborar al menos 3 esferas de muestra con un diámetro de media pulgada. Aquí está. Luego dejarla secar en temperatura ambiente, al aire, al sol o por medios artificiales, sin que la temperatura exceda de 60 grados. Medios naturales, que se sequen estas esferas. Y luego debo ponerle entre los dedos, aquí está entre los dedos, presionar, y dice aquí, se debe probar la resistencia en seco de las bolitas o los terrones, apretándolos entre los dedos. Describir su resistencia como nula, baja, mediana, alta o muy alta, de acuerdo con los criterios de la tabla. Entonces hay que presionar e ir a la tabla. Entonces la tabla nos dice el resultado es que tengamos nosotros una resistencia en seco nula, baja, mediana, alta. Solo hay que fijarse en la norma. Dice, si la muestra seca se desmorona hasta pulverizarse con la simple manipulación, si sucede eso, entonces es muy, muy claro que la resistencia es nula. Y si la muestra seca se desmorona hasta pulverizarse con una ligera presión, baja. Si es que más bien necesitaremos una considerable presión mediana, y si es que no podrá romperse o disgregarse la muestra seca con la presión de los dedos, pero se romperá en fragmentos al aprisionarla con el pulgar sobre una superficie dura, la resistencia es A. Y si no se rompe ni disgrega y además al aprisionarla con el pulgar sobre una superficie dura no pasa nada, es muy alta esto. Ahí pensemos. ¿Dónde estaríamos en una arcilla muy plástica y dónde un limo? Respuesta, a este lado, muy alta, estamos hablando de una arcilla muy plástica y aquí estamos hablando de un limo. Entonces eso nos ayuda, pero no es todo parámetro, no basta ese, no es que directo está aquí, así o limo, no, hay que esperar para los medianos, bajos, pero esa es la idea. ¿En qué consiste la dilatación? El proceso de dilatación es el que se da aquí, una esfera que tiene agua y ahora esta mano se sacude. Uno mueve la mano de izquierda a derecha, digamos así, y empieza a sacudirse y al sacudir ve que sucede algo en la superficie. Y luego presiona la mano, aquí presiona la mano, y abre y ve qué ha sucedido con la superficie. A veces se ve más agua aquí y más agua aquí. En este caso de sacudir o en este hay que ir a la norma. Entonces hay que observar, dice, no hay ningún cambio visible en la muestra, dilatación ninguna. Aparece lentamente agua sobre la superficie de la muestra mientras se la sacude y no desaparece o desaparece lentamente al escurrirla, lenta. Y aparece rápidamente agua sobre la superficie de la muestra mientras se la sacude y desaparece rápidamente al escurrirla, rápido. Entonces ahí está, mientras se sacude y a continuación cuando se escurre, ¿qué pasa? Y uno dice, si no hay nada, ninguna reacción en la muestra, no hay cambio visible, tenderá a ser arcilla o a limo. Y la respuesta es arcilla. Pero si es rápida, tiende a ser limo. Entonces, esa es básicamente la idea. Ya hemos visto en qué consiste y es esta foto la que nos muestra el ensayo de resistencia en seco y las categorías. Este nos muestra la dilatación y las categorías. Y el último es el ensayo de tenacidad. Dice, esa misma muestra que estamos manejando, la llevaremos hacia el límite plástico. Y cuando nosotros llevemos un suelo al límite plástico, ya hemos entendido en el capítulo 1 que involucra hacer rollos. Y esos rollos aquí, cuando se quiebran y tienen 3 centímetros, 3 milímetros de espesor, 3 centímetros de largo, pues estamos en el límite plástico. Y el ensayo dice, estando en el límite plástico, vuelva a amasar ahí alrededor. Y esto quiere decir vuelva a amasar, ¿no? Esta muestra otra vez amasada. Entonces, en ese proceso, dice, la tenacidad de esa muestra puede ser baja, puede ser media o puede ser alta. Baja, solo se necesita una ligera presión
para formar rollitos cerca del límite plástico. Los rollitos y el conjunto del material son débiles y blandos. Media. Se necesita una presión media para formar los rollitos cerca del límite plástico. Los rollitos y el conjunto de material resquebrajado tienen una rigidez o tenacidad media. Y se requiere considerable presión para formar los rollitos cerca del límite plástico, tenacidad alta. Obviamente uno tiene que haber hecho esto varias veces para poder entrar a las categorías, pero no importa, hecho aquello, describe en tenacidad baja, media o alta. Y ahí volvemos a nuestra figura, solo que ahora le agregamos la fotografía porque ya entendemos qué es qué. Y decimos, he hecho este ensayo y voy a marcar algo que me ha salido. Entonces yo ya sé que esta esfera realmente era dura, entonces estoy en esta categoría alta. Y busco y digo, ¿dónde más está alta? Aquí. Ahí también me podría haber salido alta, ¿no? Dentro de la categoría. Entonces noto que el suelo puede ser CL o CH. Luego veo la dilatación y la dilatación me ha salido nula. Entonces miro aquí y digo nula aquí, nula ahí, nula ahí. Perfecto, está bien. Entonces digo, sigo en las mismas dos categorías. Y la tenacidad ahora me ha salido alta. Entonces veo la tenacidad y digo alta. No hay otra categoría para alta. Entonces el suelo es CH, porque cumple con la resistencia en seco, la dilatación y la tenacidad. El suelo es CH. Otra posibilidad, cambio de color y digo, la otra posibilidad es que, por ejemplo, haya tenido resistencia en seco alta, ¿no? Lo que tenía antes, alta. Dilatación nula es también posible. Entonces estoy con las tres mismas categorías anteriores. Entonces, nula aquí, nula ahí, nula ahí. Pero la tenacidad no salió alta, la tenacidad salió media. Perfecto. Entonces, lo mismo en resistencia en seco y dilatación, pero otra tenacidad, no, el suelo ya no es CH, el suelo es CE. Y así sucesivamente, con calma, puedo yo determinar el símbolo de grupo. Ahora, ¿cómo haría yo con un suelo aquí orgánico de grano fino? Entonces ahora digo, excelente, ¿qué pasa en este caso? Entonces igual leo la norma y ejecuto lo que diga la norma. Aquí dice, se identificará el suelo como orgánico o LOH, UOH, cuando contiene o cuando contenga suficientes partículas orgánicas como para que influyan sobre las propiedades del mismo. Los suelos orgánicos generalmente tienen color de marrón oscuro a negro y pueden tener olor orgánico. A menudo los suelos orgánicos cambian de color, por ejemplo, de negro a marrón cuando se exponen al aire. Algunos suelos orgánicos aclaran notablemente su color cuando se secan al aire. Los suelos orgánicos no tendrán tenacidad ni plasticidad alta y los rollitos para el ensayo de tenacidad serán esponjosos. Perfecto. Entonces, además de distinguir de este proceso visual manual mucho de orgánico o LUOH, dice, si el suelo tiene aproximadamente del 15 al 25% de arena, grava o ambos, las palabras con arena o con grava serán añadidos al nombre de grupo. Y si el suelo tiene aproximadamente más del 30% de arena o grava, las palabras arenoso o gravoso serán añadidas. Entonces ahí está la idea de los orgánicos, del procedimiento visual manual. Y aquí está eso. Entonces veo el suelo CL, ML, CH, MH y aquí también OLOH con eso que estamos hablando. Entonces esta tabla, así entera y no se ve nada, pero se entiende que nos lleva esa tabla del símbolo de grupo hasta el nombre de grupo, es la que se usa en identificación, en el proceso visual manual. Si por supuesto yo hiciese unos ensayos y tuviese la granulometría, al usar la tabla, por supuesto que tendría que llegar a lo mismo, pero la tabla es para identificación de suelos, dentro de la norma de identificación de suelos. No nos olvidemos el símbolo, luego los tamices y finalmente el nombre de. Y por último, queda qué hacer con el suelo de grano grueso. Entonces la norma también nos dice algo, leamos qué dice la norma. Los suelos de partículas gruesas se identifican en el campo sobre una base prácticamente visual. Lo primero que se hace es escoger una muestra representativa del material a ser examinado. Extendiendo la muestra seca de suelo sobre una superficie plana, puede juzgarse en forma aproximada su graduación, tamaño de partículas, forma y composición mineralógica. Posteriormente se debe separar las partículas mayores al tamiz 40. Luego se analiza la muestra con ayuda de la figura 3.2. Para distinguir las gravas de las arenas puede usarse el tamaño medio centímetro, como equivalente de 4,75 milímetros. Y para la estimación del contenido de finos, basta considerar que las partículas de tamaño correspondiente al tamiz 200 son aproximadamente las más pequeñas que pueden distinguirse a simple vista. En otras palabras, dice ahora, por favor, vaya a esta tabla. En esta tabla, vea, en base a, viendo la muestra visual manual, si la grava, si es grueso en primer lugar, eso nos queda claro. Si la grava, el porcentaje de grava es mayor que el de arena, está en esta categoría grava. Y luego vea este asunto de cuánto de finos hay. Si es menos del 5%, elija usted de forma visual y manual si es bien gradado o pobremente gradado. Más otros porcentajes de finos. En suelos gruesos hay que entrar a esta otra tabla y hacer lo mismo, lo adecuado. Y una vez que uno distinga el símbolo de grupo,
Entonces ve el porcentaje de arena y distingue el nombre de grupo para los suelos gruesos. Entonces el ir a suelos gruesos es otra vez una tabla que tiene grava y arena con el proceso de primero llegar al símbolo de grupo y luego al nombre de grupo. Esa es básicamente la idea de lo que representa este capítulo. Entonces, eso es lo que queremos decir. Hasta ahí estamos tranquilos.